¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Esta es la clase número 12 y el tema que vamos a ver es atención integral a domicilio. La atención a domicilio, en sus orígenes, en sus inicios, fue una forma de atención médica reservada solamente a privilegiados, es decir, gente que tenía poder económico, que se lo podía permitir. Y los hospitales estaban destinados al cuidado de la gente más pobre, o gente más pobre, personas indígenas, y, es decir, personas que no tenían medios económicos para ser atendidos en su casa o en consultorios externos, no tenían otro camino que ir al hospital. Pero ¿qué pasó? Fue pasando el tiempo y se desarrollaron técnicas de diagnóstico y tratamiento cada vez más avanzadas. Y eso no se puede hacer a domicilio, obviamente. Entonces los hospitales se convierten en centros de atención de los problemas de salud. Y se deja un poquito de lado la atención a domicilio. Claro, porque cada vez más complejidad, más tecnología, si no podés llevar a tu casa un ecógrafo, ni un tomógrafo, ni un resonador. Si bien hay equipos portátiles para sacar radiografías, y creo que hay también equipos portátiles para ecografías, pero para hacer tomografías con y sin contraste no hay equipos portátiles. Para resonancia magnética nuclear tampoco hay equipos portátiles. Y para otro montón de cosas que requieren mucha tecnología, no se puede hacer en domicilio. Pero en los últimos años, nuevamente se reflotó el tema de atención domiciliaria. ¿Y por qué motivo? ¿Por motivos científicos? Lamentablemente no. Por motivos económicos. Y también por el aumento de las enfermedades crónicas. ¿Qué significa eso? A las empresas, a los sistemas de medicina prepago, a las obras sociales en general, si tienen a sus afiliados mucho tiempo internados en clínicas y sanatorios, les sale mucho dinero. Entonces ellos dijeron, bueno, que se queden en su casa, nosotros le enviamos la ambulancia con los médicos que necesita, si hay que medicarlo, lo medicamos en el momento, en caso de una urgencia, y si necesita, toda la tecnología pequeña, la baja tecnología, se la podemos llevar a su casa. Le podemos hacer un electrocardiograma, le podemos hacer un electroencefalograma, también si tiene problemas renales lo podemos ayudar con un poquito de tecnología, si tiene problemas cardíacos también con un poquito de tecnología. Es decir, lo importante, lo que no quiere la obra social es gastar mucho dinero en tantas internaciones. A su vez, hay muchas, a medida que avanza la medicina, el ser humano a medida que avanza la medicina, el ser humano vive mucho más. Y con todos los medicamentos que hay hoy en día, las enfermedades a veces hacen que la persona viva muchísimo tiempo más, mejor dicho, con los tratamientos médicos y con los medicamentos, la persona vive mucho más tiempo, ¿verdad? Porque vieron que las enfermedades pueden ser agudas, ahí del momento que pasa todo, o crónicas, de mucho tiempo. Entonces, a la obra social se encuentra con un paciente con una enfermedad crónica, o sea que muchos años de tratamiento no le conviene económicamente, o sea, no lo han hecho por bueno. Pero esta atención domiciliaria beneficia al paciente. ¿Por qué motivo? Ustedes saben, o han escuchado, que es muy común que un paciente, sobre todo cuando tiene las defensas bajas, cuando está inmunodeprimido, se dice, ¿qué pasó? Se pescó una bacteria hospitalaria, se pescó un virus hospitalario y lo llevó a la muerte o casi a la muerte. Entonces, en tu casa vas a estar en una habitación limpia, atendido por tus seres queridos, vas a tomar la medicación tal cual te la indica el médico,
y si es necesario vendrá la ambulancia 1 o 2 veces por día a controlarte presión, temperatura, corazón, etcétera, etcétera. Y de esa manera, por un lado, la obra social evita gastar tanto dinero y por otro lado, el paciente está protegido de las bacterias, virus y todo ese tipo de cosas. Es decir, quien cuida al paciente no es la enfermera, sino es la esposa, el hijo, la hija, un amigo, una amiga. ¿Se acuerdan que en clases anteriores hablamos que existían salitas de primeros auxilios, que cada vez tienen que estar mejor equipadas, dijimos, hospitales y hospitales a domicilio, y ahora hablamos también, incorporamos el concepto de atención a domicilio, atención domiciliaria. Para que un paciente esté hospitalizado en domicilio, los profesionales que lo atienden vienen del hospital. Esa es la hospitalización a domicilio. Pero, si el paciente, su estado no es tan delicado, puede ser atendido en domicilio o atendido a domicilio. Y para eso, los profesionales no tienen por qué venir del hospital. Con que vengan del centro de salud más próximo, suficiente. Miren qué concepto interesante. Es decir, dejar a los médicos atendiendo a la gente en los hospitales o yendo a domicilio en aquellos casos muy puntuales que lo requiera el paciente. Es decir, solamente cuando esté hospitalizado a domicilio. Si el paciente pide una atención domiciliaria, con que el profesional del centro de salud venga a atenderlo, suficiente. En la hospitalización a domicilio, los pacientes ¿de dónde provienen? Del hospital. En cambio, la procedencia de los pacientes en la atención domiciliaria, ¿de dónde es? ¿De dónde vienen los pacientes? De su propio domicilio. ¿Cuáles son los objetivos de la hospitalización a domicilio? Sustituir la hospitalización clásica. Y así de esta manera protegemos al paciente, lo protegemos de bacterias, de virus y un montón de cosas más. ¿Y cuál es el objetivo de la atención a domicilio? Prevenir la hospitalización. Es decir, lo atendemos a domicilio, ¿verdad? Lo atendemos y hacemos todo lo necesario para evitar que pase de atención domiciliaria a hospitalización domiciliaria. Y si la cosa se empeora, se agrava, sí, tenemos que ir al hospital clásico tradicional. En cuanto a las actividades que se llevan a cabo, en el caso de las actividades de la hospitalización a domicilio, ¿dónde son? Del hospital. En cambio, las actividades en la atención domiciliaria son en el centro de salud, o la salita, comúnmente dicho. En cuanto a la tecnología que tienen, o tecnificación, podemos decir, por ejemplo, que el hospital clásico es 4 estrellas, ejemplo. El hospital a domicilio, vamos a ponerle menos, 3 estrellas, en cuanto a la cantidad de aparatos que se pueden llevar. Y la tecnificación en una atención domiciliaria es bajita. ¿Te das cuenta? Pero la mayoría de los casos se resuelven con atención domiciliaria. Es decir, no se pasa a hospitalización domiciliaria. Y muy pocos así llegarían al hospital propiamente dicho. En cuanto al tiempo de seguimiento del paciente,
en una hospitalización a domicilio es un tiempo limitado. En cambio, en la atención domiciliaria, el tiempo es ilimitado, es mucho más tiempo. En cuanto a la prevención de enfermedades, en el hospitalizado a domicilio hay menos dedicación. Pero los que son atendidos a domicilio, son gente que proviene de la salita, generalmente, y ya se estuvo trabajando con ellos. Entonces, en cuanto a la prevención, hay mayor dedicación. O sea, desde antes de que él tuviera atención domiciliaria, le van explicando en la salita todo lo que tiene que hacer para no enfermarse y si está enfermo para curarse. Y en cuanto a la educación, en la hospitalización a domicilio hay menos dedicación, porque el médico no puede estar las 24 horas del día al lado de la cama del enfermo. En cambio, en la atención domiciliaria sí hay más dedicación, siempre referido a la educación del paciente para que no se vuelva a enfermar. Entonces, hay muchas definiciones de atención domiciliaria. Por ejemplo, una dice: atención a domicilio es un conjunto de actividades que surgen del contexto de una planificación previa, desarrollado por profesionales de un equipo de salud y que tienen como objetivo proporcionar atención de salud mediante actividades que incluyen contenidos de promoción, protección, curación y rehabilitación dentro de un marco de plena corresponsabilidad del usuario y o la familia. ¿Con quién? Con los profesionales de la salud. Esto ocurre en el domicilio de esas personas que debido a su estado de salud u otros criterios no se pueden desplazar hasta el centro de salud. ¿Qué quiere decir? Que esa persona se atendía en un centro de salud o salita como hacemos nosotros. Después su enfermedad empeora, entonces de la salita lo van a atender a su casa. Si la cosa empeora, recién se transforma en hospitalización domiciliaria. Y si sigue empeorando, recién va al hospital. Es decir, se trata de no saturar al hospital. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la atención domiciliaria es aquella modalidad de asistencia programada para llevar al domicilio del paciente todos los cuidados y atenciones biopsicológicas y sociales, dicen biopsicosociales y espirituales. Repito, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que la atención domiciliaria es aquella modalidad de asistencia que lleva al domicilio del paciente los cuidados y atenciones biopsicosociales y espirituales. Cuando hablamos de atención, cuando hablamos de asistencia, es asistencia programada. Y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Porque el domicilio, ¿qué es? El hábitat natural de todos nosotros. En ese domicilio, ¿quién está? En ese domicilio está el núcleo familiar. Es el sitio de referencia del paciente. Y está muy relacionado con la historia personal, con su historia de vida. O sea, que el domicilio es un espacio de calidez, de intimidad, de acompañamiento, de comprensión permanente e incondicional. Por más que a veces se discute, se levanta un poquito la voz, estás cuidado. La familia es como tener un ponchito tibio, a pesar de las diferencias que todos tenemos con los miembros que la componen. Y esto de la calidez humana cobra mayor importancia en pacientes con enfermedades crónicas, y peor en los pacientes con enfermedades terminales, cuya carga emocional y espiritual
se intensifica en los últimos días y en los últimos momentos de vida. Entonces vos en tu casa lo podés atender mejor, lo podés confortar mejor. Bueno, continuando. Vamos a decir que la atención a domicilio se constituye en una opción por parte del usuario, o sea, del paciente, que le permite a él tener atención continuada, integral, multidisciplinaria, porque no solamente es el médico, el enfermero, el bioquímico, etcétera, 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 multidisciplinaria, agrupada en un conjunto de servicios que se prestan desde los equipos de salud, mediante funciones y tareas sanitarias y sociales, porque también va el asistente social, el asistente educacional, etcétera, etcétera. Entonces el paciente está contenido. La atención a domicilio tiene como particularidad principal que la consulta se realiza, como su nombre lo indica, en el domicilio del paciente, fuera del entorno sanitario, por lo que el material complementario para realizar el diagnóstico es limitado, ya lo sabemos, pero como la inmensa mayoría de las consultas se pueden resolver sin usar alta complejidad, todo lo que podamos hacer en consultorio, perfecto. De ahí pasamos a domicilio y, bueno, en domicilio, internación domiciliaria y si no, internación en el hospital. Ya lo dijimos hace un rato. Entonces decimos que la atención al domicilio se constituye en un servicio planificado, concentrado con el usuario, que puede surgir por iniciativa de algún miembro del equipo de salud, sería la atención a domicilio programada, es decir, que el médico dice, bueno, por la patología que tiene este paciente, yo voy a seguir su evolución a domicilio, y voy a ir tal día y tal día. Eso lo decide el profesional. Atención domiciliaria programada. O por requerimiento del propio paciente o algún miembro de su familia, que eso sería atención domiciliaria solicitada. Solicitada la pide el paciente o su familia y programada la decide el profesional de la salud al ver el cuadro clínico de su paciente. Si nosotros comparamos la atención a domicilio programada, que es la que pide el médico, y la atención a domicilio solicitada, vemos que en la programada la concerta el médico, ya lo dijimos recién. En la solicitada, en la domicilio, la solicita el paciente. ¿De qué tipo de paciente estamos hablando? La domiciliaria programada generalmente es el adulto mayor, con enfermedades crónicas y también los deja invalidantes. En cambio, la atención a domicilio solicitada puede ser un paciente de cualquier edad, con una enfermedad aguda o crónica. En cuanto a en qué momento llega el profesional a la casa del paciente, en la programada se pactan los días y los horarios. En cambio, en la atención a domiciliario solicitada, generalmente van en el curso del día. ¿Y quién va? ¿Quién hace la visita? En la domiciliaria programada la hace el médico del paciente. Y en la atención a domicilio que solicita el paciente la hace el médico del paciente o algún médico residente o un profesional que manda su médico titular, digamos así, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la visita? El objetivo en la atención domiciliaria programada es valorar el estado de salud del paciente y establecer las estrategias de cuidado con el cuidador, si es que lo tiene, o con su familia. Mientras que el objeto de la visita en una atención domiciliaria solicitada por el paciente, el objeto de la visita es valorar el estado de salud del paciente y establecer las conductas a seguir de acuerdo a si el paciente es agudo o crónico. ¿Y qué repercusión tiene esto en la actividad del profesional, del médico? En la atención domiciliaria programada, ninguna. Porque el médico dice, yo voy a ir tal día, tales y tales días de la semana, a tal hora. Él sabe qué días va a ir, no le obstruye su tarea profesional.
En cambio, en la atención a domicilio solicitada, ahí sí la actividad del médico está, digamos, como obstruida. ¿Por qué? Porque lo pueden llamar en cualquier momento durante las 24 horas del día. Podemos decir que la atención a domicilio tiene como principio acercar los recursos sociosanitarios de la comunidad y proporcionar asistencia integral en el medio más cercano a la persona. La Conferencia Internacional de Atención Domiciliaria, que se reunió en Lombardía, en Italia, estableció los principios básicos de la atención a domicilio. Vamos a ver ahora los principios básicos de la atención a domicilio establecidos en el Congreso en Lombardía. El objetivo, ¿cuál es? Proporcionar los mejores cuidados en el domicilio del paciente con un cuidado continuo. Segundo, asegurar la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. Siempre intervienen asistentes sociales, educacionales también, ¿no? También la cartera de servicios debe ser clara para los pacientes y para la comunidad. Es decir, tanto el paciente como la comunidad tiene que tener muy clarito todo lo que le pueden hacer en una atención a domicilio. Es decir, no pedir cosas que no se pueden hacer. El cuarto, en la Lombardía dijeron que se debe realizar un estudio de las necesidades del paciente para diseñar un plan de cuidado. ¿Esto quién lo hace? El médico y el equipo de salud, en base a la patología del paciente. Quinto, debe considerar las necesidades del paciente como un todo y proporcionar los servicios a través de una atención multidisciplinaria. Es decir, hay que considerar al paciente de manera integral. Y la mejor forma de atender a un paciente de manera integral es con un equipo multidisciplinario en salud. Sexto, debe realizarse un análisis del costo-beneficio en cada uno de los casos. Y séptimo, debemos garantizar al paciente lo siguiente: proveerle información durante el tratamiento, darle confidencialidad, el famoso secreto profesional. Lo que nosotros sabemos de un paciente y lo que el paciente nos cuenta a nosotros es secreto profesional, no se habla con nadie, como el secreto del cura, bueno, así en la salud. No se cuenta en la casa, ni con los amigos, ni con los vecinos, nadie, ni con los colegas. Los secretos profesionales son entre el profesional de la salud y su paciente. También debe de garantizar la higiene adecuada, o sea, el paciente no puede estar sucio. También la transferencia de pacientes en caso de necesidad, o sea, si ven que el cuadro clínico empeora o que la enfermedad no se puede tratar domiciliariamente, bueno, habrá que o pasarlo a internación domiciliaria o directamente internación al hospital. Brindarle calidad asistencial, o sea, bien atendido con todo lo que corresponde. Y también es muy importante la formación de los profesionales de la salud, permanentemente actualizados, asistiendo a cursos, congresos, seminarios. El famoso Ateneo Médico en los hospitales se reúnen. Entonces cada médico trata el caso de su paciente, los casos más importantes, y todos sus colegas escuchan el diagnóstico, escuchan qué le está dando, qué medicación le está dando, y ahí siempre hay uno que, digamos, está más iluminado que otro, siempre uno está más capacitado que otro, y dice, bueno, mira, está bien lo que está haciendo esta medicación, pero si le das esta otra, va a mejorar por este y este motivo, entonces sacale este y dale esta otra. Eso se logra en el Ateneo Médico.
Y también asegurar los objetivos necesarios, con todos los recursos humanos posibles. Es decir, asegurar los recursos necesarios para que, mejor dicho, asegurar los recursos necesarios para que el paciente pueda ser bien atendido. Entonces, resumiendo, el objeto de la atención a domicilio es la atención sanitaria directa, tanto en los casos crónicos o también los crónicos reagudizados, también como los agudos. Es útil para prevenir y detectar enfermedades, fomentar el autocuidado, acercando los servicios sanitarios a la población llevándolos a su casa, y también para detectar y abordar los problemas sociales que afectan al paciente domiciliario y a su familia, ¿verdad? Sobre todo en los barrios más pobres, más carenciados. Los modelos de atención a domicilio, en función de las características de provisión, son tres. Primero están los modelos integrados, que son los que contemplan la intervención del médico o el enfermero y que se apoyan en programas desde los distintos procesos asistenciales orientados a las personas y a sus grupos familiares. O sea, ese es el modelo integral, ¿no? O sea, interviene el médico y el enfermero. Luego están los modelos dispensariados, en el dispensario, que son aquellos donde algunos de los profesionales del equipo de salud se responsabilizan de la atención a domicilio, tanto a demanda como programada. O sea, integrados, interviene el médico y el enfermero. Y no solamente es para el enfermo, sino para su núcleo familiar. Los dispensarizados, bueno, están los profesionales del equipo de salud, algunos de los profesionales se responsabilizan de ir a domicilio del paciente, tanto en forma programada o cuando éste lo necesite. Y luego están los modelos sectorizados. ¿Cuáles son los modelos sectorizados? Son aquellos en donde el distrito o zona de salud se divide en sectores geográficos, con el fin de hacer más eficiente el tiempo de desplazamiento del profesional. Las situaciones que requieren atención domiciliaria son varias. Por ejemplo, qué sé yo, entre los pacientes que no pueden salir de su domicilio, ¿por qué puede ser? Porque no se pueden, tienen problemas en las piernas y no se pueden desplazar si no tienen una ambulancia. O si no, que padecen una enfermedad terminal y pueden morir en el camino. Hay gente también que se niega a la consulta médica, también se niega. Y ahí tendrán que ir los asistentes sociales, etcétera, educacionales, para convencerlos. También personas que no salen de su domicilio, personas que han tenido un infarto, ya sea de miocardio, de lo que fuere. Entonces esas personas no quieren ni pueden salir de su domicilio. Otro tipo de pacientes son aquellos que vos ves en una consulta y que deben ser vistos en domicilio. O sea, pacientes que vos ves en la consulta, en el consultorio, y que luego tienen que ser visitados en su domicilio. ¿Y qué pacientes serían estos? Cuando se sospechan problemas psicosociales, si hay también pacientes donde hay que tomar decisiones sobre si se lo interna o no, o si no también pacientes que se han caído en varias oportunidades en su domicilio, entonces se pueden matar y no tienen que estar internados.
Y otra situación es que requiere atención domiciliaria cuando cualquier paciente frágil, muy delicado. Por ejemplo, cuando se sospecha sobrecarga del cuidador, o sea que el cuidador se excede, ¿verdad? También si existen barreras arquitectónicas, bueno, por ejemplo, casas muy precarias, que no tienen calefacción y estamos en pleno invierno y lluvia, y entonces están todos hacinados, entonces ahí sí hay que llevarlo al hospital. Y también, entre las situaciones que requieren atención domiciliaria, es para comprobar si está haciendo el paciente tratamiento y si está tomando los medicamentos. Ahora, todos estos pacientes tienen familia. Algunos son solos, pero la inmensa mayoría tienen familia. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de la familia de un paciente domiciliario? Hay que dar información clara, la necesidad de una información clara. Una información clara y realista. No hay que mentir, hay que decir la verdad. Porque si está grave o corre riesgo de muerte, también hay que decirlo. Y la información debe dirigirse a los siguientes aspectos. Hay que tener en cuenta la enfermedad, diagnóstico, evolución y posibilidades de tratamiento. También hay que tener en cuenta las necesidades concretas del cuidado. Cuidados que precisa el enfermo. ¿Para qué? Para prevenir complicaciones. También como para detectar ayuda sobre recursos sociosanitarios, redes de apoyo y otro tipo de cosas. Famosas redes cuando llamamos a la ambulancia del SAME, por ejemplo. Y necesidad de compañía y apoyo emocional también. Porque también ahí influyen los sentimientos y la conservación de la esperanza de vida. Proporcionar asistencia sanitaria a un paciente en domicilio tiene múltiples ventajas ante la posibilidad de una internación en un hospital. Y hay dos, la más importante: mantener al paciente en su medio más cercano y habitual, que es su familia. También facilitar la realización de actividades orientadas a favorecer la inserción y rehabilitación del paciente en su medio habitual y familiar. Hay que establecer espacios adecuados, espacios de tiempo adecuados para la atención domiciliaria programada. Hay que hacer una utilización de la historia clínica en el domicilio. Tiene que haber mecanismos para resolver problemas urgentes del paciente. Y también tiene que haber una adecuada relación con otros profesionales del equipo de salud, como enfermeros, trabajadores sociales, bioquímicos, fisioterapeutas, kinesiólogos, etc. Y tiene que haber cambios de actitud. Tienen que haber cambios de actitud en el médico y en su equipo de trabajo, que deben identificar el domicilio del paciente como su lugar habitual para desarrollar el trabajo profesional, con calidad, tanto en el consultorio como en el domicilio. Es decir, el cambio de actitud tiene que ser en los profesionales de la salud. No solamente tienen que valorar el trabajo en el consultorio,
sino que el trabajar en el domicilio del paciente tiene que tener la misma importancia y hay que hacerlo con la misma calidad. Bueno chicos, será hasta la próxima. Hasta la próxima.